Muy buenas. Pues traemos hoy al canal un unboxing, un desembalaje de una estilográfica, como no puede ser de otra manera. En este caso, pues nos ha llegado a través del correo de Corea, así que ya os podéis imaginar que va a ser una pluma pues, de ese país, ¿no? He tomado la precaución de cortar por aquí para no hacerlo durante el vídeo, no sea que dañara algo. Entonces, bueno, pues está abierta. Vamos a ver qué es lo que viene. Bueno, pues vemos que es una cajita que viene protegida con un poco de papel de burbujas. Y vamos a ver si tenemos por aquí alguna pista de lo que contiene. Bueno, pues como estáis viendo aquí, se trata de otra pieza de la marca Monami. Y en este caso es el modelo 153. El punto en el que viene es un punto fino. Y el color sería el color tangelo, que me imagino que pues, que será algo parecido a naranja, ¿no? Un color naranja, un color mandarina. Vienen aquí pues, algunas instrucciones en coreano que, como os podéis imaginar, pues no es un lenguaje que dominemos mucho. Así que vamos a ir directamente lo que es la caja y a ver el interior, a ver qué es lo que nos trae. Bueno, pues como veis, es una caja, yo creo que es no sé si de cartón o de plástico o de un cartón plastificado. Este cierre parece que es un cierre magnético, no es deslizante, parece un cierre magnético. Sí, efectivamente es una solapa de cierre magnético. Aquí viene el nombre de Monami. Y que estoy pensando que en francés sería Mon ami, o sea, sería mi amigo. No sé yo si los coreanos han tomado de ahí el nombre. Supongo que no. Bueno, aquí tenemos un pequeño folleto donde dice que se trata de la Monami 153 Neo. Aquí podemos ver en la forma de la O, que es un hexágono, una de las características fundamentales que tiene esta pluma, ¿no? Aquí dice que Monami diseña y fabrica la serie 153 para inspirar a la gente a expresarse y a conectar con otros y tocar sus corazones y sus mentes. El diseño simple, hexagonal, dice aquí que captura la esencia de Monami para continuar la tradición en una nueva era. Bueno, aquí de lo que está hablando es, nos da unos pequeños diagrama de cómo desenroscar el capuchón, meter el cartucho y enroscar. Y aquí viene en coreano, en inglés, en francés y también en español, con ese de Spanish. Aquí dice, bueno, pues básicamente es eso, sujetar la boquilla, insertar y volver a girar. Y aquí vienen los componentes, nos está anticipando un poco que además de la pluma en sí, nos encontramos con un convertidor y parece ser que con dos cartuchos de tinta. Está fabricado por Monami Co. En Corea. Pues nada, vamos a verla. Aquí tendríamos la pluma en sí. Y aquí tendríamos el convertidor. Es un convertidor plástico, aunque lleva un anillo metálico. Aquí no lleva nada más, o sea, el accionamiento, bueno, viene muy suave, la verdad. Cuando haga la prueba de la pluma, pues ya veremos qué tal funciona. Viene con dos cartuchos. Estos dos cartuchos tengo entendido que son internacionales. Vienen en color negro. La probaremos después. Pero ahora lo que quería era hacer un pequeño, lo que era un vídeo con el desempaquetado y las primeras impresiones. Bueno, pues lo primero que llama la atención efectivamente es que es un cuerpo hexagonal. Aquí arriba viene impreso 153, el modelo 153.
El capuchón es hexagonal. El clip es un clip parecido al de la Lamy Safari, aunque en vez de ser tubular, pues son una lámina. Es viene bastante fuerte, bastante duro. Y aquí lo que es en la parte trasera del cuerpo, lo que sería el culote, pues parece que tiene un rebaje para permitir colocar el capuchón y poder escribir con ella. Vamos a ver el interior. El plumín efectivamente es un Monami de punto F, es un fino. En esta gama Monami fabrica el fino y el extra fino. En este caso hemos cogido un fino. El alimentador parece un alimentador plástico normal. Efectivamente vamos a desenroscarla. El cuerpo es de sección hexagonal, como habíamos visto. El plástico es de buena calidad, no tiene rebabas. Tiene cierto brillo. La verdad que da sensación de calidad. Y la boquilla, por lo que estoy viendo, es translúcida. O sea, se ve el interior, es una especie de ahumado. No se llega a ver con claridad la parte interior, pero no tiene la famosa mecha en este cacho. Y nada, aquí se insertaría el cartucho, no lo voy a hacer de momento. Lo único que quería era ver la pluma y mostrarosla. El plumín es de acero, pero no tiene orificio de ventilación, por lo que estoy viendo. Me imagino que será de buena factura, igual que el de la áulica que vimos. Pero este parece un poco más elaborado, no es el típico plumín Lamy Safari, sino que parece un poco más elaborado. Bueno, aquí se puede colocar el capuchón efectivamente encima del cuerpo y queda muy bien. La pluma tiene un buen tamaño. La sección octogonal, vemos que hacia la punta de la sección se convierte en redonda, o sea, a la hora de cogerla no nos vemos limitados por la forma hexagonal, sino que justo lo que es donde tomaríamos la sección, la boquilla, pues ahí no tenemos ese problema de que nos obligue, ¿no? O sea que de alguna manera la forma hexagonal no nos está haciendo, no nos está condicionando lo que es el agarre de la pluma. Eso me parece una cosa muy bien resuelta. Y ahora lo que estoy viendo es si a la hora de colocar el capuchón tenemos una forma determinada. Pues sí, efectivamente. O sea, si colocamos el capuchón así directamente, estamos viendo que aunque intuitivamente vendría así, luego en realidad hay que girar o para acá, porque si no, ese perfil hexagonal pues no nos permite colocarla directamente. Tenemos que girar o a izquierda o a derecha. Bueno, no creo que tenga mayor inconveniente. El clic. A ver. No, me parece que se quede bien. A ver si es que no está bien apretada. Efectivamente, no estaba bien apretada. Si está bien apretado lo que es el conjunto de la boquilla y la sección con el cuerpo, el encaje es perfecto. O sea, encaja perfectamente las facetas. Bueno, pues yo creo que para tener unas primeras impresiones lo vamos a dejar aquí. Me parece una pluma de más calidad que la áulica, también el precio bastante superior. Y bueno, pues luego cuando hagamos la prueba, pues vamos a ver si merece la pena gastarse un poco más. Incluso parece también un poquito más pesada, aunque sea el cuerpo de plástico. Como siempre, espero vuestros comentarios, espero que me digáis si os ha gustado la pluma o no, y desde luego haremos una prueba en profundidad para contar, pues como siempre, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y si vemos algo particularmente feo, que también lo solemos señalar en el canal. Pues hasta aquí el vídeo, un abrazo.